Avanzamos en hora de cierre, pasan 30 minutos de las 19. Ya estamos aquí en estudios con Gabriel Budiño, es contador público, magíster en sistemas de información y actualmente coordina el posgrado en sistemas de información de las organizaciones y gestión de empresas de tecnologías de la información en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Gabriel, gracias por acompañarnos. Un placer estar por Radio Sarandí. Bueno, varios temas tenemos para conversar. Este posgrado particularmente parece ser amplio, pero ¿qué características tiene y desde cuándo se está brindando? El posgrado tiene ya más de una docena de generaciones consecutivas y siempre tuvo como un doble desafío, ¿no? Por un lado, satisfacer una necesidad que hay en el sector de TI principalmente, en relación a tener personas que no sean informáticas en el sector aportando una visión de gestión, pero también aportando al resto de las organizaciones que consumen tecnología. Yo embromo a los amigos que están en la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, que reúne a las empresas de TI, que en algún momento no va a tener sentido esa cámara porque todas las empresas van a ser de tecnología, en el sentido de que cada vez más tenemos tecnología embebida en las organizaciones, en nuestra vida diaria, y por lo tanto cada vez somos más las personas que tenemos que tomar decisiones sobre esos contextos. Por eso es que en una facultad de Ciencias Económicas y de Administración encontramos un posgrado en Sistemas de Información, claro, ¿no? Como combinando esos dos mundos, que a los que vienen del palo informático les suma por el lado de entender para qué se usa, cómo son los tomadores de decisiones, cómo utilizan la tecnología en la gestión, y por el lado de los que venimos con formación original más en gestión, entender un poco más las tecnologías, el vocabulario, los escenarios donde tenemos que usar distintas tecnologías. Y obviamente en un mundo tan cambiante es un posgrado que está todo el tiempo tratando de entender lo que está pasando y reformulándose. ¿Cuándo arranca? El posgrado inicia siempre el primer lunes de abril. Históricamente hemos empezado así. Hoy tiene dos opciones. Una de que es un posgrado de un año, que es liquidamos a final de año. En diciembre ya están todos graduados. Y hoy está también, hace un par de años, la opción de continuar hacia una maestría, es decir, continuar un año más con una tesis. La especialización, el posgrado de un año no tiene tesis final, no tiene trabajo final, y eso le permite a quienes quieren continuar, que por suerte han sido bastantes, engancharse a profundizar sobre un tema, investigarlo a fondo y obtener un título de maestría. Y aquellos que lo deseen. Todo eso es a través de la web de facultad, es bien claro, en FCEA hay información más que suficiente, incluso hay videos con casos de éxito, digamos, de estudiantes contando sus experiencias que ayudan a entender un poco de qué va esto. Y incluso desde ahí pueden contactar al equipo, hablar conmigo, tener una reunión mano a mano, precisamente por la gran dificultad de entender, bueno, esto es para mí, me van a enseñar programación, claro. Yo no sé tanto informático, no trabajo en el sector de TI, cómo se amolda este posgrado a mí, y como tiene como distintas formas de abordarlo, está bueno que a veces que mano a mano charlemos con los y las interesadas, porque hay que entender un poco la necesidad que tienen para entender qué les puede aportar o no un posgrado de este tipo, pero bueno, siempre está ese canal abierto ahí en la web de facultad para charlar sobre eso. Bien, hoy es impensado que una empresa de cualquier rubro no empiece a mirar a la tecnología como un aliado para sus operaciones. Sin duda. ¿Cuál es el punto de partida hoy? ¿Cuál es la realidad de las empresas? Uruguay es un país que se caracteriza por tener muchísimas empresas muy pequeñas. Por lo tanto, cuando empezamos a entender cómo incorporar tecnología en las empresas, la primera aclaración que hay que hacer es que la gran mayoría de la realidad de nuestras empresas son empresas muy pequeñitas. Las pymes. Las famosas pymes, que en realidad para los tamaños de Uruguay son más microempresas que incluso pequeñas. ¿Sí? Estamos hablando de empresas que tienen menos de 10 personas, que no tienen una facturación enorme ni mucho menos, que sus productos son muy sencillos, que muchas veces están vinculadas prácticamente al autoempleo, que muchas veces están vinculadas a una idea que se trata de desarrollar y llevar adelante, o que simplemente es una empresa que trata de atender un mercado chico como es el uruguayo. En ese contexto, nosotros podemos abordar la tecnología pensando en las grandes compañías globales,
pero también hay que entender de que esas pequeñas empresas también necesitan tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde que tuvimos la generalización de la facturación electrónica en Uruguay, cambió mucho para esas micro y pequeñas empresas porque empezaron a necesitar ya no facturar en papel, sino registrarlo en un sistema electrónico. Claro. Y hoy para muchas de esas empresas se está viviendo un proceso de despliegue de esa digitalización que les permite tomar la información para tomar decisiones, ¿no? Es decir, utilizar la información que se genera. Todos nosotros usamos mucha tecnología sin un fin específico, pero vamos dejando esa especie de rastro digital que en el caso de las organizaciones se puede capitalizar en entender más. Por ejemplo, saber si facturo más, qué día de la semana facturo más, saber qué tipo de materiales se venden o qué artículos se venden en determinada parte de la semana o de tarde. Imaginemos, no sé, una panadería perfectamente podría tener un análisis del flujo de ventas a partir de eso y hacer promociones hipersegmentadas, ¿no? Hay es decir, información que ya se genera de por sí, que se puede tener un uso para mejorar entonces el rendimiento de la empresa. Exacto, entonces estamos viviendo ese proceso a nivel de las microempresas, a nivel de las pequeñas y medianas, donde a veces hay ya equipos más de gestión, donde hay un contador, una contadora que gestiona la información, estamos viendo también una transformación de la profesión contable, ¿no? De pasar de ser una cosa de cumplimiento, liquidar impuestos, llevar contabilidad obligatoria, a ser un generador de información para ayudar a la toma de decisiones. Y ahí ya estamos hablando no solo de tomar los datos de la facturación, sino de tener sistemas integrados de gestión. Pero también es cierto de que hay otro tipo de tecnologías embebidas, como pueden tener que ver con el marketing digital, que pueden tener que ver con sistemas para hacer distribución, o de engancharse con plataformas de e-commerce, como puede ser Mercado Libre, que en el sentido de yo no tengo una página web, pero sí puedo conectarme con Mercado Libre para que él sea mi portal de ventas. Claro. Eso lleva también a mayores desafíos en cuanto a gestionar ese mundo digital, que para muchos pequeños y medianos empresarios no es tan sencillo porque se manejan muy bien en el mundo físico y en el mundo digital hay que desarrollar nuevas habilidades también. Inteligencia artificial es como el tema del momento, ¿no? Con las posibilidades, pero también con los grandes temores que existe. ¿Qué se puede decir? ¿Qué está pasando? ¿Ya se está aplicando inteligencia artificial? Sí, la inteligencia artificial se viene aplicando hace mucho tiempo, a veces sin ser muy conscientes de eso, ¿no? Es decir, cuando utilizamos Waze o Google Maps para definir una ruta, para llegar a nuestra casa o hasta la radio, son algoritmos de inteligencia artificial los que ya venían prediciendo cuál es la mejor ruta y calculando tiempos estimados y cosas por el estilo. Pero no le poníamos el nombre, quizás. No lo sabíamos la mayoría de nosotros, y ese fue el gran salto que se generó con ChatGPT, ¿no? Cuando empezamos a darle a los usuarios comunes de a pie una interfaz gráfica y de texto muy simple que le permitió acceder al uso de inteligencia artificial de una manera como muy natural. Entonces ahí fue como el boom. Es cierto que eso está de la mano de un desarrollo tecnológico atrás que también explotó mucho y con mayores capacidades de procesamiento y de análisis de la información que antes no teníamos, pero a nivel de las personas lo vimos a partir de ChatGPT. Pero la inteligencia artificial es mucho más que una interfaz de chat, se utiliza para un montón de cosas que desde que en su momento hizo un experimento de recibir chatarra y a partir de las fotos de las chatarras predecir qué porcentaje de cada uno de los distintos metales podían haber en eso, claro. A partir de analizar un histórico de fotos donde ya estaba clasificado eso, ¿no? Es decir, este aprendizaje natural que tiene la inteligencia artificial aplicado a un proceso de negocio para predecir, por ejemplo, qué tanto íbamos a sacar de metales de una partida recibida de chatarra. Bueno, ese tipo de usos sí se empieza a ver cada vez más. Y obviamente está el desafío de que, combinada con la automatización de procesos, que va a pasar con nosotros, las pobres personitas, que hasta ahora teníamos nuestros ingresos muy asociados a el trabajo. Es decir, nosotros concebimos la sociedad tal como la vivíamos para la gran mayoría de las personas, para quien no vive de rentas u otro tipo de ingresos, estamos muy asociados al trabajo como forma de ingreso. Eso lleva a toda una estructura social vinculada a la cultura del trabajo y que parte de nuestra vida
nuestro desarrollo personal está asociado al desarrollo laboral. Hasta la organización misma de la vida ronda el trabajo, ¿no? En horarios de trabajo. Exacto, y la ley de 8 horas lo que preveía era 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de actividad social. Hay que hacer otra cosa además de trabajar. Y es cierto que con automatización combinado con inteligencia artificial, el peso relativo del factor trabajo en los procesos productivos está cuestionado, está cambiando, ¿no? Es decir, está diciendo, bueno, a lo mejor no preciso tantas horas trabajo humano para poder hacer el mismo producto, ¿sí? Y ahí creo que se abren dos grandes caminos, que es el gran dilema que tienen muchas organizaciones hoy. Un camino sería decir, bueno, sigo produciendo lo mismo con menos factor trabajo, básicamente eso se llama despido gente, y ahora, por ejemplo, tenemos los contadores pensando mucho en la eficiencia y la reducción de costos, exacto. Claro. Pero en realidad vivimos en un mundo donde hay una apertura enorme de posibilidades de cosas para hacer, de desafíos nuevos y adoptar nuevos modelos de negocios, llegar a nuevos mercados, entender nuevas necesidades del cliente. Y por lo tanto, uno de los primeros amortiguadores de este proceso de automatización y de reemplazo de personas puede ser decir, che, y estas personas no me podrán ayudar a crecer, no me podrán ayudar a pensar en nuevas formas de atender a mis clientes, a personalizar más la atención, en lugar de pensarlo al revés, que es decir, bueno, lo que tengo es liderazgo en costos, trato de eliminar el factor humano para reducir costos y pongo tecnología, sino decir, bueno, a lo mejor puedo hacer las cosas diferentes, puedo hacer otra propuesta de valor a partir de que tengo personas disponibles, puedo hacerlo mejor. Cuando uno habla con las personas que trabajan, generalmente es no tengo tiempo para hacer tareas que trabajan, generalmente es no tengo tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Bueno, entonces, si la tecnología nos va a reemplazar horas de trabajo, aprovechemos esas horas libres para hacer mejor las cosas. Pero obviamente el gran desafío con eso es que no todos van a poder adaptarse a esto, no todos van a poder reformular su rol laboral a tiempo, y por eso se necesitan también políticas públicas, se necesita generar otro tipo de amortiguadores para que esas personas o puedan hacerse un plan de reconversión o que tengan otro tipo de ingresos para sobrevivir, porque en el mediano y largo plazo es cierto que eso que concebimos de la vida basada en las 8 horas de trabajo va a cambiar de acá a poco. Y obviamente no tenemos claro cómo resolverlo todavía. Hay algunas iniciativas como la renta básica universal de pensar en, bueno, ¿cómo va a ser nuestra estructura social cuando el factor trabajo no sea tan relevante y a lo mejor sea tan relevante? Y a lo mejor, de la misma manera que en algún momento pasamos de trabajar 24 horas alertas en una cueva a estar 12 horas en el campo, a estar 18 horas en el campo, a estar 10 horas en una fábrica, a estar 8 horas en una oficina, a lo mejor en el futuro esto que nos parece tan natural de las 8 horas pasa a ser 4 horas a la semana. No sé, no tengo idea. Ayer problema, y habrá desafíos nuevos, digamos, sobre eso. Uno piensa en la masividad, ¿no?, que puede generar esto de personas que pierdan el trabajo. Sí, no es un sector, sino que prácticamente todos los sectores se van a ver involucrados, y allí también el tema educativo pasa a ser muy relevante, ¿no? Una persona que tiene por lo menos más herramientas, a lo mejor se puede reconvertir, pero el que no las tiene, ¿qué hacemos, no? Sí, y es interesante porque todavía no están claras las respuestas, porque no sabemos todavía las preguntas que van a suceder en el futuro, ¿no? ¿En el mundo hay algún ejemplo ya de países que estén aplicando masivamente inteligencia artificial? No, todavía no es de masivo, no hay nada, ¿no? El tema es que cuando vos tenés posibilidades grandes de crecimiento, todavía la desaparición de esas personas se nota menos. Se nota mucho en nuestros países, como decía, muy marcados por las microempresas, muy marcados por mercados chicos, muy marcados por baja nivel de capacitación, donde algunos factores de estos son determinantes a complicarnos la existencia. Pero, por ejemplo, durante un tiempo creíamos que si íbamos a recomendarle algo a nuestros hijos e hijas era que estudiaran programación, que era la profesión del futuro, porque trabajar con computadoras, y en muy poquito tiempo nos dimos cuenta que era también una profesión muy afectada, ¿no? Entonces, y a lo mejor hoy a recomendarle a un hijo e hija sería hacer de sanitario o de carpintero o de carpintera, que a ese trabajo micromanual va a sobrevivir más tiempo que otro tipo de trabajo más complejo. Es tanto, decíamos, bueno, es la carrera que te va a dar la del futuro. Eso, claro. Hay desempleo cero, todo cambió en cuestión de sí, poco tiempo. Lo que es importante ahí es que
que durante muchos años en las universidades principalmente lo que hacíamos era formar en contenidos, ¿no? Es decir, enseñábamos contenidos, eso de la universidad como gran repositorio del conocimiento. Eso después se fue transformando en generar habilidades blandas y la formación por competencias, etcétera. Y básicamente formamos universitarios para resolver problemas. Ese es lo que está pasando ya desde hace un tiempo, ¿no? La universidad ya no es que enseñe contenidos, que los enseña, no solo enseña habilidades, sino que enseña esa capacidad de resolver problemas al futuro. Me lo dijo la primera persona que me contrató hace mucho tiempo cuando empecé a trabajar en el mundo de tecnología, hace casi 30 años, 26, que me decía, mirá, te contraté porque a vos te formamos para resolver problemas y problemas acá vamos a tener un montón. Y es cierto, mi vida desde estos últimos 25, 26 años han sido resolver problemas de distinto tipo. Problemas para los cuales nunca tuve una receta, es decir, no me habían formado con una receta, ante este problema se resuelve así. Claro. Eso es parte del enfoque que nos puede salvar, digamos, como humanos en relación a la automatización y la inteligencia artificial. Y el otro enfoque es saber hacer las preguntas correctas. Si uno le pregunta a ChatGPT o a Gemini, a cualquiera de estas interfaces sobre un tema que uno no conoce, generalmente lo que pasa es, das esa respuesta por válida, te quedas con eso, ¿no? No sé, ¿cómo me curo el hipo? Bueno, no sé la respuesta, entonces se la pregunto, me dice una opción y pruebo eso que me diga porque no tengo opción. ¿Dónde se le saca mayor jugo a la inteligencia artificial? Cuando vos sabés de ese tema. Vos periodista preguntás artificial cuando vos sabés de ese tema. Vos periodista preguntás sobre un tema y lo que te responde, te das cuenta que hay algunas cosas que están bien y otras que están mal y volvés a repreguntar para reorientar esa respuesta hasta lograr lo que vos necesitabas. Eso de saber preguntar, saber repreguntar, cuestionar las respuestas, es parte de las habilidades que estamos desarrollando hoy para poder afrontar esto. Quien se quede solo con decir, bueno, aprieto un botón y me van a dar la solución, va a estar acotado a esas capacidades de ser un usuario de la tecnología. Quien esté en condiciones de cuestionar las herramientas va a tener un paso adicional. Volverá al espíritu crítico de siempre, ¿no? Exacto, porque al final está la verdad revelada allí, pero bueno, es una herramienta. Al final es eso. Claro, ¿qué pasa? La inteligencia artificial va bastante más allá, se generan agentes autónomos que pueden realizar cosas, y eso obviamente tiene que ver mucho con el control del poder. No te preocupes, esto que te daba ChatGPT gratis, olvídate porque ya no te necesito y por lo tanto puedo desarrollar esto por mi cuenta. Y ahí sí hay implicancias enormes sociales que tienen que ver con la distribución del poder, ¿no? Es decir, antes teníamos en una estructura capitalista, digamos, al factor trabajo como un factor en inferioridad de condiciones al momento de discutir la distribución de la productividad, porque el factor capital tenía un peso importantísimo y la discusión era esa lucha por cuánto me podés aumentar de ingresos vos que tenés el control de los medios de producción. Pero si pasamos a un escenario completamente digital y automatizable, donde quien tiene el control de esa herramienta no necesita el factor de trabajo, la pregunta es ¿qué pasa con la exclusión? Hay un autor, Harari, que dice es mucho más fácil luchar contra un empresario explotador que luchar contra la indiferencia, digamos, con que ya no sos necesario. Cuando no sos necesario, la complicación es mucho mayor. Por lo tanto, hoy estamos en un momento a nivel global muy difícil para resolver a nivel de nuestro país con su implicación que tiene, que es ¿qué va a pasar con esa tecnología en manos de quién y cómo se va a distribuir los beneficios de esto? Que al final es la discusión que tenemos como sociedad de por vida. Claro. Lo que es claro es que abordar, por ejemplo, la seguridad social sin pensar que el factor trabajo va a disminuir en los próximos años es de una inocencia que es ridícula, casi ¿no? un suicidio colectivo. Tal cual. Hay algún autor, estoy leyendo ayer una especie de tesis que plantea el fin del trabajo o el trabajo sin fin. Porque por otro lado también podemos empezar a tener personas que están 24 horas con la necesidad de estar haciendo cosas, ¿no? Claro, nosotros a veces vivimos como una ilusión que es, trabajamos 8 horas y el resto del tiempo somos felices, y eso no es tan así para un montón de personas, ¿no? Es decir, hay un montón de personas que trabajan mucho más que 8 horas, y que a su vez, vos y yo tenemos la suerte de estar haciendo cosas que nos apasionan, nos interesan y nos desafían. Pero hay otro montón de personas que trabajan en tareas hiperrutinarias que son una necesidad y no un placer. Entonces, abordar el tema trabajo
como una cuestión de defendamos el trabajo, no parece muy lógico. Defendamos a las personas. Después vemos qué hacemos con el trabajo y a quién le gratifica qué cosas, pero en todo este contexto de mucho cambio, el centro deberían ser las personas, y esa es parte de la discusión interesante también para los tomadores de decisiones dentro de las organizaciones, ¿no? Vos como empresario o empresaria y podés incorporar tecnología para tomar acciones, tenés que evaluar también no solo la dimensión financiera del éxito de tu empresa, sino también los impactos. De la misma manera que hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, se incorporó la dimensión de sostenibilidad a la discusión de las empresas, hay una discusión de cuál es el impacto social de las decisiones que tomamos en las organizaciones, ¿no? Entonces, es decir, impacto social de las decisiones que tomamos en las organizaciones, ¿no? Entonces, es decir, está bien, yo automatizo, elimino trabajadores, pero ¿qué va a pasar después con esto, no? Es decir, ¿es sostenible una sociedad sin trabajadores? ¿A qué sociedad vamos, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasa con los contadores? Por poner un ejemplo, ¿no? Que de tu área, porque yo perfectamente ahora puedo tener un sistema, ¿no? Que me haga los balances, que me organice las finanzas de mi empresa. ¿Qué va a pasar? Mira, hace muchos años en un congreso de contadores yo los invitaba y las invitaba, los y las colegas, a que tomaran una hoja, la dividieran al medio y pusieran una lista de tareas que ellos creían que se podían automatizar, de las que hacían en su día a día, y en la otra columna las que creían que iban a sobrevivir, que no se iban a automatizar. Y decía, bueno, ahora que la terminaron, revisen la que dicen que no se va a automatizar, porque seguramente se va a automatizar. A veces los profesionales universitarios tenemos demasiado amor propio. Creemos que hacemos un trabajo conceptual y en realidad la mayor parte de nuestro tiempo hacemos cosas que tienen su receta, que son replicables, que son tabulables y que por lo tanto son también automatizables. Entonces el principal desafío es asumir de que gran parte de nuestras tareas no son de tan crack como creíamos, ¿sí? Ponerle una cuota de humildad a lo que hacemos nos parece importante. Exacto. Entonces entender de que todo lo que hacemos, no todo es maravilloso, mágico y universitario complejo. El segundo componente es decir, bueno, no en términos de cuánto tiempo me lleva, sino de cuál es el valor que agrego. Eso es una discusión que en la profesión contable pasa mucho, que es, no, yo esto te tengo que cobrar tanto porque a mí me lleva mucho trabajo hacerlo. Y en realidad la discusión no es al cliente tuyo, a la persona que tiene una empresa y que necesita un contador, no le importa cuánto tiempo te lleva a vos, lo que le importa es que salga el trabajo, que se haga y cuál es el valor que le aporta. Entonces, el segundo paso es ese, ¿no? Una vez que reconocí que no todas mis tareas están buenísimas, es entender cuál es el valor que yo estoy aportando al proceso, ¿sí? Si yo soy simplemente un declarador de impuestos, el valor que estoy aportando es cumplimiento, es que el empresario esté tranquilo, que le cumplimos con la liquidación de impuestos. En cambio, si yo lo que agrego es información útil para la toma de decisiones, yo le estoy permitiendo a ese tomador de decisiones o a esa tomadora de decisiones hacer mejor las cosas y por lo tanto ganar más dinero y seguramente lo va a valorar más. Entonces, hoy si pensamos el mundo entre distintas categorías posibles de tareas, por ejemplo, mi tesis doctoral en proceso tiene que ver con eso, con cómo clasificar las tareas de la profesión contable para después, a partir de eso, pensar en cuáles tengo que empezar a soltar, cuáles tengo que desarrollar porque ya las domino y en cuáles me tengo que formar, ¿no? Y creo que pasa por ahí, ¿no? Entender que, por ejemplo, cosas que con mucha autocrítica en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administración siempre lo hicimos muy poco, que es formar a nuestros estudiantes en presentación, en exposición oral, ¿no? Claro. Porque nos parecía mucho más importante el cálculo el armado del balance de los estados financieros que el contárselo a alguien. Bueno, hoy en día se dio vuelta esa tortilla. El cálculo y de llegar al balance lo hace una máquina después le pusiste las reglas. Ahora, poder leer esa información y explicársela en criollo a un tomador de decisiones es mucho más valioso. Entonces, a lo mejor es mucho más relevante saber comunicarse, hacer buenas presentaciones, tener empatía, saber mirar a los ojos al otro y entender dónde le aprieta el zapato, que la parte matemática numérica del cálculo.
y por eso reivindico también de ser una facultad del área social y no una de ciencias exactas, ¿no? A veces los estudiantes llegan a ciencias económicas pensando en que son buena temática, y hoy en día, si llegan a ciencias económicas, deberían pensar en que sean buenos en las disciplinas sociales, porque al final es ahí donde vamos a poder aportar valor a las organizaciones. ¿Y el Estado qué rol va a tener en sus dos caras de la moneda, ¿no? Como regulador, uno imagina de muchas situaciones vinculadas a lo que se viene, pero también toda esta tecnología aplicada al Estado, sin duda, a la burocracia estatal de la que tanto nos quejamos los uruguayos. ¿Qué visualizás en ese? Ahí hay, primero que hay mucho por hacer, por lo que decías, ¿no? Es decir, los estados, hasta por definición, son muy burocráticos. Pero son muy burocráticos a propósito, ¿no? Hay veces que la gente cree que eso es una falla del sistema, y no, al revés. Si vos querés algo que sea seguro, transparente, y tiene un nivel de burocracia importante, y está bien que así lo sea. Ahora, hay una oportunidad de automatizar, de que como esas reglas están claras, las puedas aplicar en procesos automatizados, que se las puedas enseñar a una inteligencia artificial para decisiones. Que sean más rápidos los procesos. Que sean más rápidos los procesos, que requieran menos intervención humana, que estén más digitalizados. Uruguay ha hecho cambios muy importantes en las últimas 2 décadas, desde la creación de AGESIC, como un organismo impulsador, digamos, que lleva adelante procesos de transformación digital en sectores del Estado donde a lo mejor por sí solos no lo hubiesen hecho. AGESIC se convertía en una agencia que llegaba a un ministerio a proponerle cosas, a decirles cómo cambiar determinados procesos y apoyarlos en ese proceso, como si fuera un grupo de consultoría interna, pero a nivel de todo el Estado. Ahí pasamos a un montón de trámites digitalizados. Cuando nos agarra una pandemia, una de las gran ventajas que tuvo Uruguay era su nivel de digitalización de los sistemas de vacunación. Se ha trabajado mucho en historia clínica para dar movilidad a los usuarios. Hay un montón de trámites que se inician y se terminan 100% online. Esa es la línea de trabajo que sin duda hay que profundizar para optimizar la gestión. Que es lo mismo que tienen que hacer las empresas privadas, que en muchos casos no nos quejamos, pero hay algún colega, amigo, que ha dicho alguna vez, esta empresa se va a resolver cuando la privaticen, y en realidad es una empresa privada, pero en las empresas privadas la responsabilidad es de otro, o hay decisiones arbitrarias que se pueden tomar para destrabar procesos que en el Estado no se pueden hacer. Por lo tanto, el Estado tiene que seguir ese proceso fuerte de transformación digital, de digitalización, de eliminación de trámites, de simplificación de trámites, de eliminación de pedir información que el Estado ya tiene, compartir base de datos y unificar. Con un montón de riesgos en el medio, ¿no? A todos nos encantan las cámaras de seguridad porque vivimos en democracia y confiamos que en la democracia hay un buen uso de eso, ¿no? Sí. El día de mañana en Uruguay dan un golpe de Estado y hay unas máquinas ahí que para controlar toda nuestra vida. Entonces hay que siempre tener como los resguardos suficientes a esa incorporación de tecnología. Ataque, ¿no? Tal cual. Que hoy en día se dan frecuentemente, y tenemos que dar patas para arriba también. Nos encanta que se automatice, que una inteligencia artificial resuelva determinadas cosas, pero necesitamos control sobre eso. Y por otro lado, el rol que vos decías del Estado como, por un lado, regulador, pero por otro lado, impulsor. Hay algunos temas importantes que se han hecho, como por ejemplo, una agenda en relación a inteligencia artificial, declaración de principios, que sirven muchas veces como parámetros para que otras organizaciones adopten esos criterios de uso ético de la tecnología para su incorporación y su toma de decisiones. Yo siempre digo, la tecnología es igual que lo del martillo, ¿no? Es decir, depende para qué lo uses. Si lo usas para martillar un clavo está bárbaro, si lo usas para partirle la cabeza a otro está mal. Los humanos tenemos un problemita, ¿no? Que desde la época de las cavernas, cuando alguien agarró una piedra y le ató un palo, lo primero que hizo fue partirle la cabeza al que tenía al lado. Por lo tanto, como sociedad tenemos que proteger la actitud natural, egoísta, violenta, avasalladora que solemos tener, y cuidar sobre cómo usamos esas tecnologías. Entonces, todo lo que tenga que ver con discusiones éticas sobre esto, de la pertinencia del uso de la tecnología y qué límites nos autoimponemos, va a terminar siendo bueno para todos y todas. Gabriel Budiño, contador, magíster en sistemas de información, estás al frente ahora del posgrado en sistemas de información de las organizaciones y gestión de empresas de tecnología de la información allí en la Facultad de Ciencias Económicas. Queremos agradecerte, nos queda criptomonedas, fintech, finanzas y tecnología, crowdfunding, modelos alternativos de financiamiento colectivo, así que vamos a volver a conversar seguramente.